Durante los últimos 30 años, el sultán de Brunei, Hassan al-Bolkiah, ha figurado en la lista de los hombres más ricos del mundo. Se le ha calificado de cazador de mujeres y paria internacional. Tiene unas 50 chicas en su harén, algunas de las cuales son menores. A pesar de este número de mujeres, el propio sultán afirma haber amado solo a una en toda su vida. ¿Cómo es posible combinar fenomenal libertinaje y amor reverente? ¿Por qué el pueblo de Brunei le adora y el resto del mundo no le gusta? Suscríbete a nuestro canal. Empecemos. Brunei es un minúsculo estado islámico del sudeste asiático situado en la isla de Kalimantan. Solo tiene 450.000 habitantes. Gracias a las enormes reservas de gas y petróleo, el país ha conseguido alcanzar un alto nivel de vida y crear muchos privilegios para sus residentes. La educación y la medicina son gratuitas, no hay impuestos sobre la renta y las pensiones son elevadas. El país está dirigido por el sultán Hassan al-Bolkiah. A los 21 años se convirtió en gobernante de Brunei tras la abdicación voluntaria de su padre. Para entonces, el joven sultán había conseguido recibir una brillante educación en Europa e incluso se había casado con su prima. El sultán Bolkiah es un monarca absoluto y su poder no está limitado por nada. Ha reescrito la constitución y se ha autoproclamado infalible. Esto significa que siempre toma solo las decisiones correctas y que ni él ni su familia pueden ser criticados. De lo contrario, te pueden meter en la cárcel. Hassan al-Bolkiah figura de forma estable entre las personas más ricas del planeta, con su fortuna de 28.000 millones de dólares. Todo esto gracias a las ventas de petróleo y gas, en las que Brunei es inusualmente rico. Con mucho dinero, algunos lo gastan en construir rascacielos y cohetes espaciales, otros invierten en acciones o en comercio. El sultán de Brunei prefiere invertir en propiedades, mujeres y otros placeres que ofrece el mundo. Las hazañas sexuales del sultán son legendarias. Los habitantes de Brunei no hablan de este tema, pero todo el mundo sabe que el sultán y su hermano tenían harenes con decenas de chicas y hacían cosas obscenas con ellas. Es interesante que, paralelamente a tales entretenimientos, el monarca llevara una vida familiar bastante decente. Solo tuvo 3 esposas oficiales, que le dieron 12 hijos. No se sabe nada de la mayoría de sus hijos, salvo sus nombres. E incluso las fotos aparecen principalmente en relación con sus bodas. El primer matrimonio del sultán fue con su prima. Tuvo lugar antes de su coronación. Él y su novia, Anak Saleha, tenían 20 años cada uno y se amaban sinceramente. Un año más tarde, los recién casados tuvieron una hija, Rachida. En total, Saleha dio a su marido 6 hijos, entre ellos el heredero al trono de Brunei, el príncipe Al-Muftadi. Saleha ostenta el título de reina, pero siempre se ha mantenido a la sombra de su marido y no ha buscado implicarse en política. Es muy querida por el pueblo de Brunei y para muchos es un modelo de esposa y madre islámica. Saleha pasó la mayor parte de su vida criando a sus hijos y solo a principios del siglo XXI se involucró en asuntos públicos. La reina dirige varias fundaciones benéficas y se dedica activamente a la filantropía. El segundo amor del sultán fue la azafata Mariam Abdul Aziz. A menudo se la compara con la princesa Diana, que también era extraordinariamente querida por el pueblo llano. Viajó por todo el mundo y realizó obras de caridad. El rey la conoció cuando él tenía 34 años. Mariam solo tenía 24 años y sorprendió al rey por su belleza. Un año después decidió tomarla como segunda esposa y celebraron una fastuosa boda. Mariam amaba sinceramente a su marido y tuvo 4 hijos con él. Todos ellos se criaron en palacio y recibieron una educación islámica clásica. El príncipe Abdul Matin destaca entre ellos y es muy popular en todo el mundo. Lleva un estilo de vida activo y comparte constantemente sus aventuras en las redes sociales. Sultán vivió con su segunda esposa más de 20 años. Se divorciaron no por escándalos, en absoluto. La mujer toleró pacientemente el comportamiento amoroso de su marido, pero en 2003 este decidió que había llegado el momento de separarse. Mariam fue privada de todos los títulos, pero su exmarido le proporcionó dinero, que le bastará para el resto de su vida. La tercera esposa de Hassan al-Bolkiah fue la periodista de televisión Asrinaz Mazar Hakim. Es 32 años más joven que el sultán. La joven entrevistó varias veces al monarca, y entre ellos surgió una chispa. En 2005, el sultán le hizo una proposición, que Asrinaz no rechazó. A diferencia de las pasadas bodas del gobernante de Brunei, la tercera fue modesta. Probablemente se debió a su avanzada edad. Para entonces, el sultán Bolkiah tenía casi 60 años.
Pero esto no impidió que la pareja tuviera 2 hijos. Mantuvieron los altos títulos incluso después del divorcio de sus padres, que tuvo lugar tras 5 años de matrimonio. Los motivos oficiales de la ruptura se denominaron razones especiales. Es posible que bajo esta formulación seca se oculte la pasión desenfrenada del sultán con las mujeres del harén. También es posible que el rey perdiera interés en su tercera esposa debido a su avanzada edad. Entonces, ¿qué hizo famoso al sultán en todo el mundo y por qué se le llegó a llamar paria internacional? A finales de los 90, se reveló que el sultán tenía un harén de unas 50 concubinas. Incluso la Miss América Shannon Markedek estaba entre ellas. Gracias a esta chica, el mundo se enteró de las hazañas sexuales del sultán y de las escandalosas órdenes en el harén. Tras ganar el título, ella recibió una oferta que no pudo rechazar. Le pagaron $3,000 al día y la convirtieron en esclava sexual. Por la noche, la obligaron a bailar sin ropa en fiestas privadas. Y luego la empujaron a convertirse en una chica de compañía de élite. Con grandes dificultades, Shannon consiguió escapar de Brunei. Demandó al sultán, exigiendo $90 millones de indemnización. Sin embargo, el proceso quedó en nada, porque Hassan al-Bolkiah goza de inmunidad diplomática. Unos años más tarde, se produjo otro escándalo. Otra estadounidense, Gillian Lobren, contó en su libro los detalles de su estancia en el harén. Según ella, estaba en el harén del hermano del sultán, Jeffrey, pero también daba placer al propio sultán. La mayoría de las concubinas del harén eran tailandesas y filipinas de unos 15 años. Vivían en constante juerga alcohólica y de vez en cuando se hacían a la mar en el lujoso yate de 46 metros del príncipe, llamado Tz. Jeffrey Bolkiah fue apodado el principal playboy del planeta por su amoralidad y extravagancia. A causa de sus aficiones, el hermano menor del sultán vació las arcas del país a la mitad. El sultán llevó a cabo una batalla legal con él durante 10 años para recuperar el dinero. Finalmente, hicieron las paces. Pero Jeffrey tuvo que vender sus propiedades para resarcirse. El sultán Bolkiah tiene fama de ser un gobernante muy duro. En 2019, introdujo la pena de muerte según la Sharia para el adulterio y las relaciones del mismo sexo. Pero más tarde canceló el castigo porque muchas celebridades, como Elton John y George Clooney, llamaron a boicotear los hoteles propiedad del sultán y situados en todo el mundo. Esta situación provocó una protesta pública tan fuerte que el sultán empezó a ser calificado de paria internacional. A pesar del deseo del sultán de obligar a los habitantes a observar la Sharia, no daba la impresión de ser un hombre piadoso. En cualquier caso, Su Majestad Hassan al-Bolkiah ha vuelto donde comenzó hace medio siglo. Tiene 77 años y le queda la única esposa de la que se enamoró en su juventud. La fiel Anak Saleha ha soportado todas las travesuras de su marido y sigue queriéndole pase lo que pase. La prensa informa cada vez menos sobre las aventuras del sultán y cada vez más sobre sus decisiones de Estado. ¿Qué podemos decir? El otoño de la vida obliga incluso a playboys imparables como el rey de Brunei a volver a sus raíces. Después de todo, ¿son tan importantes las aventuras del gobernante si se preocupa por sus súbditos? ¿Qué opinas al respecto? Compártelo en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal. Si te ha gustado el video, dale al like. Hasta pronto.